En Sin Filtro hablamos del mensaje de los Estados Unidos hacia la lucha contra la corrupción, todo esto con SF Advertencias. El trabajo de la CICIG en contra de funcionarios señalados de corrupción es valorado por Estados Unidos y ahora apuesta en fortalecer y proteger a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y la Aplicación de la Ley de Estados Unidos, dijo que el legado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recae ahora en la FECI y, por tanto, sus investigadores deben ser protegidos. En una conferencia telefónica, Ventrell señaló que para Estados Unidos es una prioridad la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala y la región. Para que sea efectiva, añadió que es muy importante que el trabajo hecho por la CICIG y sus investigadores, así como los de la FECI, sea protegido. Según el funcionario estadounidense, la CICIG hizo un trabajo grande y no quieren que sea perdido, pero subrayó que hay que ver hacia adelante, por lo que su país seguirá entrenando y apoyando a la FECI, así como a otros organismos que luchan contra la corrupción acá en el país. Con respecto a la cancelación de visas a funcionarios señalados de corrupción, Ventrell subrayó y calificó como significativo el caso de Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra suspendida de su cargo y es procesada por tráfico de influencias. Indicó que ese tipo de medidas es una muestra del apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción, para que funcionarios involucrados en actos fuera de ley no puedan utilizar dinero ganado ilícitamente en su país. Ventrell aseguró que ha tenido pláticas con autoridades del gobierno electo de Alejandro Yamatei, con el que espera que la lucha contra la corrupción continúe. Con información de Miguel Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Advertencias. Iniciamos esta hora de análisis con el mensaje desde la Unión Americana, desde los Estados Unidos, para la lucha contra la corrupción, y también un mensaje para aquellos funcionarios que, bueno, están pues, manchados de estos tipos de casos y señalamientos. ¿Qué significa esto? Y para profundizar en el tema, tenemos con nosotros a dos politólogos. Por este lado, Gabriela Carrera, ¿cómo estás, Gabriela? Hola, muy bien, gracias, Ben. Y por este otro lado tenemos a Ricardo Barreno. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. Bueno, comencemos con este primer bloque, un mensaje de Estados Unidos que se pronuncia específicamente en la lucha contra la corrupción. Dice que no va a tolerar funcionarios corruptos. También hace un mensaje no solo a Guatemala, sino también a los países del Triángulo Norte. ¿Cómo tenemos que comenzar a analizar lo que Estados Unidos está diciendo en momentos en donde a veces se cuestiona el papel de la Unión Americana, en qué está apostando o por qué lo está haciendo en este momento, cuando está finalizando un periodo gubernamental e inicia una nueva administración? Ricardo. Es que yo creo que de entrada no debemos de pensar que Estados Unidos actúa en función de nuestros tiempos, sino en función de los tiempos de ellos. Y recordemos que se acerca una elección presidencial en Estados Unidos, cuyo uno de los temas que sigue dentro de la agenda de discusión es el de seguridad nacional. Y para ellos el tema de seguridad nacional me parece que pasa por dos cosas: el tema de migración, que ya lo hemos discutido en estos espacios, y que también el gobierno de Estados Unidos ha mostrado un interés bastante fuerte y constante en hacer reaccionar a los tres países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y por otro lado el tema de la corrupción, que es, digamos, las recientes declaraciones van, digamos, por esa línea, intentar hacer reaccionar. Me parece que es una de las primeras líneas por las cuales podemos entender este comportamiento estadounidense, intentar hacer reaccionar a las autoridades nacionales en cuanto a la atención que para Estados Unidos merece el tema de corrupción. Y ese llamado de atención va desde medidas que pudieran parecer medidas muy básicas, como retirarles las visas americanas, pero que creo que tienen un fondo bastante importante, y es que el no poder ir a visitar Estados Unidos, el no poder residir incluso en Estados Unidos, el no poder viajar a Estados Unidos implica la limitación de poder continuar con prácticas, prácticas empresariales, prácticas comerciales, que creo yo que es lo que ha venido siendo el principal camino para utilizar estos fondos de procedencia dudosa que
que han utilizado aquí en Guatemala y que acusan, digamos, a los principales personajes. Y ese llamado de atención entonces nos lleva a otra línea, y es que también debemos de entender que Estados Unidos tiene, me parece muy bien medido de cómo se utiliza el recurso ilícito, si quieren lo llamamos de esa forma, el recurso ilícito aquí en Guatemala, y cuáles son los mecanismos de blanqueo que se utilizan en los Estados Unidos. Y el retirar la visa me parece que es una de las primeras medidas de alerta. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es que no es la primera ni creo que será la última medida que Estados Unidos tome. Ya veíamos el tema migratorio, veíamos el tema de las visas, ya hubo por ahí algunos intentos de recorte de cooperación. Entonces han habido múltiples, me parece, llamados de atención de Estados Unidos para entender que desde los países nacionales la corrupción debe de atenderse con prontitud, debe de atenderse de forma sostenible. Y la pregunta, yo lo he dicho varias veces, ¿será que Guatemala está preparado para poder atender de forma coherente, de forma permanente, ese llamado de atención que al final debe de ser también una lección importante para el caso de Guatemala? Gabriela, el mensaje de este experto de la Unión Americana hacia los gobiernos de la región hace también un balance del trabajo de CICIG y habla de mantener el legado y fortalecer a la Fiscalía, a la FESI. Yo comenzaría igual que Ricardo diciendo que Estados Unidos se debe a sus intereses y no a los intereses de nuestra región, y que en ese sentido esa debe de ser tal vez la premisa con la cual analicemos las declaraciones que los funcionarios estadounidenses comienzan a hacer en nuestra región y que se han sostenido, creo yo, en este tiempo, en esta etapa de la lucha contra la corrupción como la conocemos como 2015. Digamos que la postura institucional no ha cambiado en ese sentido. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la intensidad de las medidas o de la presión, porque aunque estoy de acuerdo con Ricardo de que son medidas que implican una profundidad de identificación de mecanismos que los políticos señalados de corrupción han tenido en estos países, creo que siguen siendo medidas bastante débiles en términos de querer recuperar una institucionalidad pública y democrática y mantener la lucha contra la corrupción. Lo que sí creo es que el respaldo que viene a tener Estados Unidos con el trabajo de la CICIG viene a destiempo. Lo que también creo que es parte de un cierto desinterés que también hemos sentido en los últimos meses y me atrevería a decir en los últimos años, tanto de la embajada estadounidense en Guatemala como de digamos, altos funcionarios en Estados Unidos. Frente a la lucha contra la corrupción mantenida y sostenida en Guatemala por la CICIG. Entonces es, digamos, un respaldo a destiempo, porque es respaldar un trabajo que fue y que ya no es posible de ser, a menos que haya una presión mucho más fuerte en términos de volver a plantear la discusión de si puede existir de nuevo una institucionalidad como la que teníamos con CICIG. Sin embargo, lo que sí creo que es interesante, lo que tú bien decías, que es el apoyo a la Fiscalía. La Fiscalía en las instituciones de investigación penal, en este caso del Ministerio Público, creo que es o sigue siendo tal vez el último de los bastiones de la lucha contra la corrupción como la conocíamos en el 2015. Y creo que eso sí es importante en un momento en donde el descrédito y la difamación han sido constantes frente a quien lleva esa fiscalía y sobre todo un Ministerio Público bastante cuestionado, porque igual que la institucionalidad estadounidense o cierta institucionalidad guatemalteca fueron dejando a un lado la lucha contra la corrupción. Entonces sí creo que ese es tal vez una buena noticia que hay que leer de nuevo en la clave de los intereses de Estados Unidos, pero que convergen en el rescate o en la intención de rescatar un Estado que deje de estar cooptado en Guatemala, ¿verdad? Si se habla de fortalecer, proteger a la FESI, la pregunta obligada es ¿de qué amenazas, de qué posibles enfrentamientos o problemas o obstaculización de la justicia o intimidación a fiscales, de qué hay que proteger a la FESI y qué ataques estaría recibiendo en este momento? Yo creo que sin el ánimo de entrar en el ámbito de las suposiciones, yo creo que de todo un poco. Recordemos que la FESI y el fiscal, al involucrarse en actos en donde la investigación pudiera en algún momento, como ya ha ocurrido, implicar a altos funcionarios,
implicar a sectores empresariales, implicar a líderes sociales, bueno, líderes entre comillas. Pues la vulnerabilidad creo que puede venir desde las intimidaciones, desde las amenazas, desde cualquier acto que pueda intentar vulnerar la dignidad de las personas que conforman la FESI. Y eso creo que es algo importante que debemos de tener, porque en función de eso se deben de acuerpar las instituciones nacionales y debería también recibir el apoyo de los Estados Unidos y según las recientes declaraciones de Patrick Ventrell. Pero creo que también hay una vulnerabilidad que debemos de considerar y que de pronto puede ser, si no mayor, igual de importante que vulnerar la dignidad de las personas que conforman la FESI. Y es justamente la obstrucción de la justicia, esas vulnerabilidades institucionales que pueden impedir que los procesos de investigación avancen, que los procesos de investigación pierdan la característica de objetividad, que los procesos de investigación no deban salir a luz porque fueron decisiones de altos mandos. En fin, cualquier vulnerabilidad institucional que puede poner en peligro también ese ímpetu que se veía desde 2015, que Gabriela señala muy atinadamente, que fue el combate contra la corrupción. Eso me parece que es determinante y ahí también se deben de generar mecanismos para poder superar estas vulnerabilidades. Pero tampoco tenemos que entender que existen únicamente vulnerabilidades desde adentro, atentando contra la dignidad de las personas o atentando contra la institucionalidad de las personas. En la medida en que la FESI genere condiciones que la ha hecho, al menos desde 2015 se han visto procesos de investigación objetivos, se han visto procesos de investigación formales, se han visto procesos de investigación que reúnen, creo yo, las condiciones mínimas. Si en casa nos mira algún abogado, pues nos corrige la plana, que reúne las condiciones mínimas para ya elevarlo al siguiente proceso, digamos. El problema es que la FESI y el Ministerio Público tienen la potestad de investigar, tienen la potestad de hacer las demandas pertinentes, pero el proceso siguiente, ya todo el ejercicio de escudriñar los hallazgos, de determinar culpables, etcétera, ya no depende necesariamente de la FESI, sino depende, y del MP, sino depende de autoridades a nivel más macro, digamos, una Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, los jueces. Entonces creo que también esa es una vulnerabilidad que debemos necesariamente considerar y que no depende exclusivamente de la FESI, no depende exclusivamente del apoyo que se le dé a la FESI, depende de un sistema que lo hemos mencionado en varias ocasiones, que pareciera que cada vez no encuentra ese aire de reoxigenación. ¿Fue ese muro en donde muchas veces se topó la propia CICIG? De pronto y sí. Recordemos que la CICIG era, dentro del plano teórico, ese apoyo, ese actor que le daba la palmadita en la espalda a la FESI para que la FESI continuara los procesos. Pero yo creo que ambas instituciones se toparon con una realidad política que pareciera no cambiar todavía, una realidad institucional que pareciera no cambiar. Y por eso es que seguimos hablando de un Estado cooptado o de un Estado capturado. Por eso es que continuamos hablando de instituciones débiles. Bueno, vamos a la pausa. Ahora le doy la palabra a Gabriela para seguir analizando este mensaje desde Estados Unidos y también para analizar la estructura del sistema de justicia que está en un reto importante. Recordemos que está pendiente la integración de las cortes y ahora con plazos mucho más complejos. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Advertencias. Hablamos de este mensaje desde Estados Unidos en favor de la lucha contra la corrupción y qué matices tiene para la realidad guatemalteca. La palabra la tenía Gabriela sobre el tema esto de, bueno, ¿es la FESI vulnerable o solo la FESI es vulnerable o todo el sistema de justicia en este momento? Yo creo que estamos en una reconfiguración de los actores y de los pesos y contrapesos en los últimos tiempos y en la capacidad de incidir y de influir en los procesos de justicia y por lo tanto en la materialización de impunidad en el país, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Básicamente que la FESI, como lo decía Ricardo, tenía antes el apoyo de la CICIG.
hoy lo deja de tener. Tenía antes una fiscal comprometida con la lucha contra la corrupción. Hoy creo que aún dentro de su misma institución, esa política de investigación, qué vamos a investigar, qué temas nos interesan y con qué garra lo vamos a hacer, ha cambiado de un tiempo para acá, ¿verdad? Y creo que eso deja un poco desprotegida frente al sistema de justicia a la misma FESI. A eso creo que hay que sumarle una serie de procesos que desde otros actores institucionales se han venido a acuerpar un discurso de lucha crítica contra la corrupción, ¿verdad? Es decir, la misma Comisión de la Verdad que se ha instalado en el Congreso de la República viene a deslegitimar completamente el trabajo realizado por todos los actores comprometidos en la lucha contra la corrupción. A eso también, creo yo, un desinterés generalizado que parte de una cierta desilusión de la población de ver que los procesos no caminaron, de esa pared que tú hablabas antes, de saber que no se podía avanzar, que no se podía caminar. Los actores ahí siguen muchas veces en el Correcto. poder también. Y en medio de eso, como tú lo bien decías, el monstruo de 1000 cabezas y más es el organismo judicial, ¿verdad? Ese es el poder más corrupto en Guatemala, pero también el poder más silencioso. Y en este momento, pues precisamente la disputa del poder en el organismo judicial es tan estratégica en ese sentido, pues no es una cuestión de que la FESI tenga aliados, y eso hay que tener como mucha claridad, es que la FESI tenga la posibilidad de mantener la objetividad en su investigación y que esa objetividad sea respaldada por los tribunales de justicia al momento en que lleguen cada uno de los casos. ¿Y cómo se corresponde? Con jueces igual de independientes, ¿verdad? Con jueces que no sean comprados y que no se deban a intereses espurios o a intereses corruptos. Entonces sí creo que digamos, las declaraciones que hace Estados Unidos, yo lo vuelvo a decir, creo que son importantes en términos de generar postura internacional, pero creo que son insuficientes si realmente hay un compromiso de este país en la lucha contra la corrupción. Que yo concuerdo, de nuevo, tenemos que leerlo a partir de los intereses de Estados Unidos, lo que implica que la chibolita está del lado de la sociedad civil o de los colectivos de organizaciones sociales, ¿verdad? En términos de proteger la justicia. Y este es un ejercicio muy difícil, porque no estamos acostumbrados a girar la mirada y la atención ciudadana a un proceso que no nos interpela directamente, ¿verdad? Las elecciones de cortes de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia implica que sepamos que este es un tercer poder del Estado tan importante como el presidente de la República o como los diputados, y aunque no elijamos directamente, no implica que ahí no nos estemos jugando el futuro real y concreto de los y las guatemaltecas en todo sentido. Y es que mencionas algo que es muy importante, Gabriela, no elegimos directamente, no es el ciudadano el que, digamos, vota por un juez o un magistrado. Y esta particularidad del organismo judicial, del sistema de justicia, hace que muchas veces aquello se vea lejano, etéreo, allá por las nubes, y que no sea una discusión de sobremesa. Y ya lo mencionabas, la integración de cortes es un tema complejo que ha sido, creo yo, un laberinto todo este año. Parecía que iba a suceder en determinada fecha, se alargó, se prorrogó, luego ocurriría en septiembre, octubre. Habían voces que manifestaban preocupación por la calidad y la legitimidad de los diputados que integrarían esas cortes. Ahora se traslada para la siguiente legislatura la integración de las magistraturas, pero no existía un plazo determinado. La Corte de Constitucionalidad resuelve dar ahí a unos días, dar un plazo más o menos para que se puedan evaluar a los jueces y magistrados y luego se integren las nóminas, se haga el trabajo y se concluya el trabajo de las comisiones de postulación, y luego de eso se traslada al Congreso de la República. Se dice difícil y hacerlo es mucho más. Y pareciera que ahí está la madre de todas las batallas, que se alargó. Decían que este iba a ser el año de la elección de los tres poderes, pero se ha alargado un poco el organismo judicial. Y todo indica que la siguiente legislatura va a integrar cortes, pero también en un proceso muy complicado, y que a mi criterio no sé si la ciudadanía va a tener la capacidad de ver la velocidad en la que se va a negociar la integración de las cortes. Yo creo que hay tres cosas que vale la pena considerar. El primero de entrada, este ya es un proceso que se ha desgastado más de lo que por naturaleza se tenía que haber desgastado. Ya haces tú todo el antecedente. Hoy por hoy debiéramos de estar criticando la idoneidad
de la conformación de Los los perfiles, jueces, ¿no? de los perfiles, y no todavía la expectativa de quiénes van a conformar esa nómina de 26 candidatos, creo que es. Así que de entrada ya es un proceso que se ha desgastado, y eso en la medida de que va generando mayor desgaste, puede o generar mayor involucramiento, mayor atención ciudadana, o por otro lado, pues mayor desinterés. Yo siempre he creído que la sociedad organizada tiene un comportamiento tan dinámico que no se puede medir con tanta facilidad cuál va a ser su reacción. Esperemos, y la invitación es, ya hay organizaciones conformadas y especializadas de sociedad civil dándole atención y dándole seguimiento a estos ejercicios, y no creo que vayan a bajar la guardia como un escenario, digamos. Más bien creo que van a continuar, y esa es la intención, y esa sería la invitación. Pero por otro lado, también recordemos que justamente ha sido un proceso que de entrada se está discutiendo si es viable en cuanto a los tiempos o no. Se le ha dado más o menos, o sea, ha indicado que el Congreso tiene que tener en un plazo no mayor de 2 meses la nómina de los 26 candidatos. Esa decisión la Corte de Constitucionalidad la emitió el 3 de diciembre, más o menos, a principios de diciembre. Estamos pensando que el Congreso de la República, si los tiempos pudieran cumplirse, si estuviéramos hablando de un Consejo de la Carrera Judicial que se ha venido preparando con anticipación, que ha venido preparando la famosa lista de degradación con anticipación, podría llegar a cumplir. Yo de entrada dudo que puedan llegar a cumplirse los plazos, porque me parece que es imposible en realidad. No hay capacidad institucional, no hay herramientas institucionales, y el riesgo es que se salga de la carrera como cuando uno hace un examen solo por salir del paso. Uno ya sabe que perdió la materia, entonces solo voy a poner mi nombre y en consecuencia voy a entregar el examen. Ese creo yo que es el mayor riesgo. Pero si se llegaran a cumplir los plazos, estaríamos hablando de un Congreso muy particular, de entrada con 19 bancadas representadas, con 110 diputados nuevos, que yo siempre digo, lo nuevo, ya por aquí lo decía, en algún momento hubo regaños de tu parte, Ben. Lo nuevo siempre genera expectativa, y lo nuevo siempre genera ese deseo de cambio. No siempre ha sucedido así, pero yo me mantengo optimista en cuanto a eso. Por 110 diputados, pero por bancadas muy cuantitativamente importantes, como es la Unidad Nacional de la Esperanza. Una Unidad Nacional de la Esperanza que también puede ser determinante en la conformación de agenda, en la discusión de temas, en la aprobación o desaprobación. Y una bancada que está comprometida en cuanto a temas judiciales. Entonces hay demasiadas condicionantes, y aunque el Congreso, y creo que eso es lo que debemos de entender en casa, los riesgos de que el nuevo Congreso de la República, con todos y sus bemoles, puede llegar a conocer este proceso, tampoco es determinante para conformar una magistratura altamente idónea, altamente representativa, de entrada porque el proceso de selección inicial no me parece que ha sido el adecuado, más bien ha generado muchos desgastes, y al final porque va a ser un Congreso con muchos bemoles, con muchos intereses, y muy sujeto a lo que ya veníamos, creo yo, viendo en procesos anteriores. Un Congreso cuya legislación se orienta más hacia lo coyuntural, y lo coyuntural es lo judicial, y no necesariamente hacia los intereses de generar instituciones sólidas. Yo ahí difiero. A ver, ¿qué dice Gabriela? Gabriela difiere, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la visión de Gabriela? Digamos que en la primera parte del proceso de desgaste, creo que tenés, que el licenciado Barreno tiene razón, pero también creo que es un proceso con muchísimos errores. Y errores que digamos, habían 2 opciones: mantenerlos y cumplir el tiempo, ¿verdad? O readecuar la página e intentar tener un proceso a todas las de la ley. Es decir, aquí de una u otra manera no íbamos a cumplir o el plazo o las cosas estipuladas en la ley. Y aparte, cosas, digamos, elementos estipulados en la ley que eran de muchísima importancia, ¿verdad? Entrevistas, yo creo que es el primer proceso desde que tenemos una ley de comisiones de postulación, y la publicidad de las comisiones de postulación, el hecho de que sean públicas y acompañadas por la sociedad, en la que no tenemos entrevistas a los candidatos, ¿verdad? Yo escuchaba a alguien decir, pero bueno, a mí me hacen, cada vez que voy a un trabajo, me hacen pasar N cantidad de exámenes psicométricos, psicológicos, y bueno,
bueno, y entrevistas de trabajo, y cómo es eso que a los altos funcionarios de la justicia no se les haga, ¿verdad? Entonces yo creo que hay errores de entrada, el mismo trabajo que tenía que hacer el Consejo de la Carrera Judicial y no se hizo, ¿verdad? Entonces, independientemente de los dos caminos en los que estuviéramos, íbamos a fallar en algo estipulado por la ley. Yo, en lo personal, prefiero tomarnos el tiempo y readecuar el camino de la elección que apurar, cumplir los plazos, que cumplir el plazo del tiempo y hacerlo mal, hacerlo gacho, ¿verdad? Yo creo que en los últimos procesos de elección de magistrados hemos visto que los comisionados se han tomado el tiempo. Esta fue la primera vez en 3 procesos de elección que los comisionados tenían una urgencia que generaba muchísima duda de por qué querían apresurar el paso en términos de la conformación de los listados para que el Congreso eligiera. Y honestamente, segundo punto en el que difiero con el licenciado es... El segundo punto, vamos a hacer una pausa ahí para ir a un corte y luego le devolvemos la palabra a Gabriela para que nos diga en dónde difiere con Ricardo Barreno. Volvemos luego de la pausa. Regresamos al Sin Filtro, la etiqueta SF Advertencias. Interrumpí a Gabriela en su intervención, pero te devuelvo la palabra. ¿En dónde hay diferencias con lo que exponía el Lic Barreno? Pues ya lo decía, ¿verdad? Uno, en términos del desgaste en los dos escenarios, lo vuelvo a decir. Si corríamos con el tiempo y presentábamos la nómina al Congreso este año, pues lo hacíamos con base en un proceso que no siempre se ceñía a lo que decía la ley y a lo que habíamos visto en los últimos procesos de elección. Que se buscaba, digamos, por un lado, pero también a la posibilidad de que la sociedad civil acompañara de manera activa, pues no solo el proceso de tachas, que ese se mantuvo en este momento, sino también el proceso de entrevistas, ¿verdad? Y eso fue abierto a toda la ciudadanía y, como bien lo decía Ricardo, pues a las organizaciones especialistas en el tema. Luego creo que el segundo es la atención y el involucramiento de la ciudadanía. Yo también ahí difiero. Yo creo que ha habido una serie de acciones por parte de la ciudadanía que me parecen interesantes. Por primera vez vemos que no solo las organizaciones que trabajan como especialistas en este tema se han sumado a la intención de querer hacer valer su voz, ¿verdad? Sino que en este caso organizaciones más pequeñas pero con un trabajo continuo en el tiempo han venido a cuestionar el proceso de la comisión de postulación, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un grupo como Centinelas, vemos siempre Justicia Ya manteniendo la atención en ese sentido, ¿verdad? Y eso creo que es importante porque sí que se ha señalado errores grasos que son inconcebibles en una elección de jueces de este rango, como el caso que alguien señalado por la misma CICIG, que era lo que hablábamos en la última... al inicio del programa, estuviera también eligiendo a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Tercero, creo que sí es determinante quién elige, ¿verdad? Si bien, y aquí no quiero ir al ámbito del análisis jurídico, sino al ámbito del análisis político. Yo sí tomo el riesgo de 110 nuevos y bancadas, digamos, que uno ve después de cierta trayectoria que han sido críticas a lo que ha sucedido en los últimos años. Yo quiero tomar ese riesgo de 110 diputados nuevos, entre ellos bancadas con muchísima legitimidad. Hablo de Semilla, hablo de WINAC, hablo aún de la unibancada, que es el MLP, pero que uno esperaría que dijeran y que señalaran para poder respaldar desde la sociedad civil una voz crítica dentro del Congreso. Eso prefiero a que este Congreso nefasto que está por salir, y eso es de agradecerle a la vida que salga ya, fue intenso lo que vivimos como sociedad estos 4 años, sea quienes elijan. Yo creo que hay muchos intereses en el Congreso actual que hace que estén comprometidos en su voto. Y ese compromiso en su voto yo prefiero tomar el chance y la oportunidad con un Congreso un poco más refrescado. Lo que sí implica es una ciudadanía que esté acompañando el proceso de elección, no solo en las comisiones de postulación, sino también en las mismas curules. Y por último, yo sí creo que este no es un tema coyuntural, como decía el licenciado Barreno, sino que es un tema
profundamente estructural, ¿verdad? La justicia y la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo que tenemos es la posibilidad de romper las relaciones de corrupción y de cooptación adentro del Estado, y que se han mantenido desde los 80 para acá, ¿verdad? No solo en temas de corrupción, sino también en temas de justicia transicional, en temas de desalojos, en temas sociales que han venido también, temas fiscales. Es decir, esto creo yo que si hay una elección en este año a la cual los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos que darle muchísima atención, porque es tal vez la más estructural de todas, es la elección de jueces y magistrados. El problema, solo rápidamente, el Ricardo. problema es que tienes un Congreso de la República que pareciera legislar de forma coyuntural. Es decir, lo veíamos todo desde 2017 hasta la fecha. Creo yo que el tema de mayor interés para los congresistas fue buscar mecanismos para blindarse de persecuciones, de investigaciones de carácter judicial. Entonces se fue condicionando tanto la agenda parlamentaria a la coyuntura que estaba ocurriendo. Entonces creo yo, imagínate, tienes un 2020 en donde se van a elegir, donde se va a retomar el tema, o se va a continuar más bien el tema de jueces, de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero al final de cuentas yo también valoro y tengo mucha esperanza en nuevas bancadas. Pero al final, ¿quiénes son los que toman la decisión? Tenemos a una UNE con 52 diputados, creo que es. Vamos, que yo todavía le doy el beneplácito de la duda, pero es una bancada importante de 17 diputados, creo. Tenemos a una UCN también desgastada, con 12 diputados. Y que si vamos haciendo cuentas, pareciera que las bancadas minoritarias no resultarían ser suficientes para generar ese contrapeso. Soy un poco pesimista en cuanto a eso y de veras espero equivocarme, pero yo creo que se tiene una lucha titánica, y coincido con Gabriela, con la licenciada Gabriela, se tiene una lucha titánica que solamente la pueden dar desde organizaciones de sociedad civil. Porque Pero no creo yo que... en eso estoy de acuerdo yo, licenciado. O sea, digamos que yo creo que la lucha solo se puede dar de parte de la sociedad civil en este caso, pero el blanco de influencia y de incidencia que la sociedad civil debe tener, y los colectivos de organizaciones sociales, no solo son los comisionados, sino esta vez es la articulación, digamos, de un sentir legítimo de la sociedad canalizado por el voto de los congresistas, ¿verdad? Y frente a eso estoy de acuerdo en la crítica que hace Ricardo, en el sentido de que también debieran de estar legislando otro tipo digamos, de propuestas y de iniciativas, aunque digamos que esto, aunque puede ser coyuntural, definitivamente nuestra legislación lo propone así. Y ahí regreso en algo, yo sí creo que si este comentario del licenciado Moreno lo retomo para decir la importancia de volver a desempolvar las reformas constitucionales al sector justicia. Porque sí que creo que es el Congreso de la República no debe de estar eligiendo jueces, sino que debe de hacerlo los méritos que han tenido en su trayectoria independiente y objetiva a la hora de legislar. Entonces, a la par, creo yo, del sentir de la elección coyuntural de jueces y magistrados, sí que debe de proponerse desde la sociedad civil, y ojalá se haga desde diputados aliados, el retomar la discusión y la votación de las reformas constitucionales que dejamos en el tintero en el 2017. Qué bueno que retomas el tema del modelo de elección, que era lo que estábamos discutiendo en su momento cuando se debatió el tema de la reforma constitucional. Me recuerdo que en el modelo de elección de integración de cortes, la necesidad de cambiarlo, las voces que estaban de acuerdo eran la mayoría en ese punto. Luego se dispersaron esos esfuerzos por otros desencuentros, pero cuando hablamos de la forma de elección de integración de cortes, que el Congreso toma ese trabajo, obviamente hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Muchos dicen que ese modelo ya tocó fondo, ya es obsoleto, pero ¿qué nos hace creer o pensar, Gabriela, que la siguiente legislatura tampoco va a querer no buscar garantizar impunidad en la elección de los jueces y magistrados? Porque convencidos estamos de que esta legislatura que está agonizando lo iba a hacer, porque tenían suficientes antecedentes y argumentos para hacerlo. Pero ¿qué nos hace pensar que también la siguiente legislatura no va a estar queriendo garantizar impunidad de una corte que va a estar 5 años, y ellos 4 en la legislatura? Yo creo que hay que prepararse para ese escenario, para el invierno que viene, ¿verdad? Yo creo que sí va a ser una legislatura de mucha disputa,
¿verdad? Pero lo que sí creo yo es que hay que, más allá de la intuición y de la percepción que podamos tener, y me remito a hechos objetivos, esta pequeña bancada por la integridad de la dignidad que hubo en el Congreso, que estuvo Andrea Villagrán, Paul Brier, Sandra Morán, los diputados de URNG, creo que pusieron, digamos, un punto en la I de lo que se puede hacer. Y ciertamente la trinchera en la que se montaron para hacer frenar ciertas cosas que hubo fueron dos. Uno, la opinión pública y los medios de comunicación, ¿verdad? Los vimos hacer conferencias de prensa de manera articulada cada vez que existía un intento de consecución del pacto de corruptos o de la alianza criminal, como le querramos decir. Y segundo, algunos de estos compañeros tenían mucha vinculación con la sociedad civil. Yo creo que esta vez es de mantener y de continuar esa articulación que si bien lo dice el licenciado Barreno, es minoritaria, sí que pueden generar procesos interesantes de oposición. Este es un congreso de oposición y el salto cualitativo que creo yo que estamos desafiados a hacer como colectivos, como organizaciones o ciudadanía, es precisamente a respaldar y a legitimar esas voces que cada vez son más, creo yo, dentro del Congreso. ¿Verdad? Esta vez fueron pocas y se articularon un poco a partir de la lucha contra la corrupción, pero esta vez vienen de un voto legitimado de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, creo que es un momento de prepararse a disputar ese poder ciudadano. Es un momento para no cruzar los brazos, para no solo escuchar noticias, sino hacer valer la voz. Y eso no estamos acostumbrados, porque lo que estamos acostumbrados como ciudadanía en un contexto tan terrible como el guatemalteco, con tantas enfermedades democráticas que tenemos, es a criticar al Congreso. Y esta vez toca algo distinto y toca respaldar y toca un poco legitimar y toca también articular con voces que creemos legítimas en el Congreso de la República. No lo tenemos garantizado, yo creo que las estructuras partidarias demostraron en las últimas elecciones que son más de lo mismo con distintos nombres y distintos colores, pero siguen siendo más de lo mismo. Entonces, creo que más es una esperanza muy consciente y es una esperanza con los pies en la tierra, sobre todo de tener claridad de identificar cuál es el papel de la ciudadanía en este momento y esta vez de los diputados electos en los cuales uno podría tener confianza. Creo que el tema de la articulación de esfuerzos ya lo habíamos hablado para la discusión de la CAME, la propuesta de revisión y actualización de la ley electoral de partidos políticos, porque lo que muchas veces se decía en una mesa, cuando llega al Congreso de la República es una realidad diferente si no existe una articulación con aquellos que toman las decisiones. Vamos a la pausa, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Advertencias. Iniciábamos el primer bloque con el mensaje de los Estados Unidos y el respaldo a la lucha contra la corrupción y el llamado a fortalecer y proteger la FESI. Luego trasladamos el análisis al tema del Congreso de la República y el complejo proceso de integración de cortes, que será todo un reto para la siguiente legislatura. Y terminábamos el bloque anterior con una palabra clave que se ha repetido, creo que en las últimas 3 semanas, y es articulación. Pareciera que organizaciones de sociedad civil y diferentes sectores que a veces confluyen en esfuerzos por mejorar, proponer, buscar soluciones a mecanismos obsoletos, tienen que articular con aquellos que toman decisiones, quienes están en los puestos y círculos de poder. La articulación que la hablábamos con el tema de la ley electoral y de partidos políticos va a ser también una clave para la integración de las cortes, porque algunos decían por acá, en otros análisis, se habla que las listas de los magistrados ya están redactadas. Yo creo que habrá más de algún sector que ya tiene hecha su lista de quiénes son sus magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Entonces, la articulación de los diferentes sectores para transparentar el proceso es clave para ver que se elija los mejores. Sí, lo que pasa es que creo que estamos en un momento, estamos próximos a ese invierno que decía Gabriela, y ese invierno que nos va a dejar con una neblina y con unos escalofríos tremendos. Yo creo que hay que darle esa caracterización. Porque por un lado tenemos la urgencia de recomponer la casa, y recomponer la casa pasa por reformas para atender esos problemas estructurales. Y reformas constitucionales, específicamente en materia de justicia, es uno de ellos.
reforma a la ley electoral es otro de ellos. Entonces tenemos, digamos, un 2020 con posibilidad de reformas. Por otro lado, tenemos una serie de organizaciones, diversas organizaciones de sociedad civil con temas de especializaciones muy puntuales y que justamente han permitido que los procesos no dejen de estar en el tintero mediático y en el análisis como tal. Pero por otro lado, recordemos que también tenemos esa necesidad de escucha por parte de un Congreso de la República. Un Congreso de la República, como ya lo mencionábamos, con muchas características, con muchas posibilidades, pero también con muchos riesgos. La pregunta de entrada, bueno, y a eso sumémosle, también hay elecciones, no solo de Corte Suprema de Justicia, sino también se viene elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En fin, o sea, pareciera que tenemos una gran posibilidad en 2020 que requiere de entrada una madurez ciudadana permanente, en constante crecimiento y por un lado una voluntad política a entender que si no recomponen su conducta parlamentaria, su conducta política, pues me parece que van y de pronto a ese cementerio que tanto ha caracterizado al sistema de partidos políticos, al sistema político en general, digamos. Entonces yo creo que hay que entender eso también, ese desgaste que si no se atiende la necesidad ciudadana, la escucha ciudadana, creo yo que existe un riesgo de entrada de perder legitimidad, de perder credibilidad y en consecuencia de verse involucrados en actos que pueden ser incluso hasta rozar con la ley. Pero tenemos un 2020, creo yo, y con esto cierro la idea, un 2020 de oportunidades. Ahora, estás pidiendo también entonces también que en esta sociedad que muchas veces es vigilante, aunque eso nos recuerda a otro personaje, a veces también se vuelve apático por lo que habíamos expresado. Ve que los actores de poder que estuvieron señalados en actos de corrupción están en los mismos círculos de poder. La apatía, el cansancio, politizarnos es un desgaste también. Y la sociedad creo que también se ha desgastado en ese sentido. Sí, pero yo creo más que esa apatía, yo aplaudo mucho al tema de organizaciones porque creo que hemos entendido que la apatía se debe devolver en una indignación y esa indignación se debe devolver en la acción. Y como ya decía Gabriela, antes de 2015 únicamente estábamos indignados, únicamente rechazábamos el tema de la mala gestión parlamentaria y de la mala gestión de la administración. Pero yo creo que esa apatía, ese rechazo se ha vuelto cada vez más en una indignación que ha llevado a la acción. El riesgo en cualquier institución, en cualquier cuerpo institucional o social o político es ese desgaste, ese descontento, esa falta de energías. Pero yo creo que en la medida en que se encuentren puntos en común, por eso mencionaba yo que hay instituciones especializadas en cada tema, pero que no trabajan de manera aislada, eso es lo importante de la articulación a nivel social y que no lo tiene necesariamente lo político, al menos que haya un tema coyuntural que los una. Ahí sí vemos esas alianzas perversas, pero la sociedad se comporta de manera muy distinta. Y a pesar de ese riesgo del desgaste, de la apatía, yo creo que sociedad sí está articulada, la sociedad de manera especializada sí está atendiendo los temas y vuelvo a resaltar, ese creo que va a ser una gran oportunidad en 2020, porque se viene de entrada un invierno, pongámosle un poco de neblina, un poco de lluvia, tormenta, no sé, o sea, se viene algo bien complicado. Winter is coming, decían por ahí una serie muy famosa. Gabriela, una sociedad civil pendiente de lo que está ocurriendo, que articule con actores que toman decisiones, quiere decir que dejemos un poco el solo criticar, sino también el meternos incluso a temas que pocos encuentran atractivos, como el Congreso de la República. Sí, sí, pero de nuevo, ¿verdad? Yo creo que han habido referentes cada vez más importantes de recuperación de la institucionalidad. Y si abrimos un poco la mirada, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Yo asistí con mucho gusto, por ejemplo, a la entrega del informe de estos 4 años de legislatura de la diputada Sandra Morán y realmente fue impresionante ver la legitimidad con la que representantes de organización civil, pero también personas a título individual, recibían la rendición de cuentas de la diputada con una claridad de la respuesta que tenían cada una de sus iniciativas a un proyecto partidario.
Yo creo que la reelección de la diputada Villagrán de nuevo demuestra eso. Creo que la esperanza de una ciudad de Guatemala que vota por diputados de Semilla, a los cuales hemos estado viendo siempre en actividades partidarias que son legítimas, válidas y sobre todo imprescindibles para refrescar esta democracia, también hace pensar eso. Creo que también el hecho de la misma constitución de Semilla como una organización política, porque estamos viéndolo solo de parte de sociedad civil, ¿verdad? Pero también los colectivos han aportado a eso y los mismos partidos, ¿verdad? Luego creo que también hemos comenzado a ver por ejemplo, diputados electos como Aldo, que sigue manteniendo una fuerte vinculación con el movimiento social. Eso es interesante porque se puede ir fortaleciendo en ese sentido. Yo creo que la sociedad civil guatemalteca, los colectivos sociales y las organizaciones sociales en Guatemala no han dejado de hacer, y esto no hablo del 2015, ¿verdad?, para ser autorreferencial siempre al 2015, sino desde hace mucho tiempo una cuestión de propuesta. Creo que se ha dado muchísima propuesta, creo que han apostado por la institucionalidad de Guatemala. Todos los juicios, sobre todo que remiten a la guerra en Guatemala, nos hacen ver que la ciudadanía y la sociedad civil en Guatemala apuestan por esa democracia y por el fortalecimiento de esa democracia, pero que se han encontrado con ese mismo monstruo que se encontró la Fiscalía, la FESI, ¿verdad? Entonces, frente a eso, obviamente la indignación, la apatía, el bajar los brazos sigue siendo una amenaza constante con la población. Yo por eso creo que como decía Ricardo, el vínculo que podemos reconstruir, que es sano en toda democracia, entre funcionarios electos, los diputados y las diputadas electas y la ciudadanía, en términos en que ellos se convierten en portavoz de la legitimidad y los proyectos y el sentir de la ciudadanía, es imprescindible. Y este es el año en que eso puede hacerse. Este es el año en donde podemos avanzar muchísimo en términos de decir, sí, yo voté por esta persona, yo voté por este diputado. Yo tenía muchísimo tiempo, si no es que nunca, de escuchar que nadie lo decía, pues uno votaba en términos de querer equilibrar el Congreso de la República, pero esta vez cruzado además, ¿verdad? Pero esta vez fue una real intención de querer que esa persona representara mi sentir. Y eso es algo que, aunque parece que es muy poco, es un cambio en la cultura política y una oportunidad en términos de proyectos políticos a nivel del Congreso importante. Última parte del programa, la Junta Directiva del Congreso de la República también va a ser un pulso entre las diferentes fuerzas políticas. Algunos dicen que para equilibrar los poderes o ese voto cruzado, debería la presidencia pasar al principal partido de oposición, pero no es tan sencillo ni tan claro. ¿Qué va a pasar con la Junta Directiva del Congreso? Yo creo que es un ambiente de mucha incertidumbre. Sin embargo, yo me atrevería abiertamente a decir que me parece que la UNE tiene intenciones bastante fuertes de poder presidir la Junta Directiva, pues porque de entrada es la bancada mayoritaria. Sin embargo, también hay muchas particularidades internas de la UNE que pueden ser determinantes para concretar ese propósito. Y por otro lado tenemos a Vamos, con 17 diputados, que cada vez entienden más la necesidad de poder presidir junta directiva para garantizar, no sé si el término sea pero alinear los intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, todo está condicionado de nueva cuenta a cómo se van a ir conformando bancadas minoritarias, pero relevantes, pongámoslo en términos técnicos, los partidos bisagra, digamos, o las bancadas bisagra dentro del Congreso, como Semilla, como Todos, UCN, el mismo Bienestar Nacional, que pueden ser determinantes en la medida en que la claridad de estos dos partidos grandes, digamos, en el Congreso de la República, puedan ir siendo claros. Lo que me preocupa y cierro rápidamente es que el mayor desafío de la conformación de esta junta directiva es que puede estar condicionado a las decisiones o a las elecciones que van a ocurrir en 2020, Corte Suprema de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ya no se habla ya no se puede hablar de un proceso tan transparente y tan objetivo cuando vemos que puede estar condicionado a estos dos temas en 2020. Junta directiva, ¿qué va a pasar con ese tema? Debería ser una papa caliente para la legislatura. Es una papa caliente, definitivamente. Yo creo que
El oficialismo va también a buscar de alguna manera tener cierto equilibrio en el legislativo que le puede proporcionar cierta gobernabilidad y fluidez en su gobierno. Eso lo hemos visto siempre a inicios de todo gobierno electo. Y de eso no va a estar ajeno el Congreso de la República, ¿verdad? Sin embargo, ya el gran freno que ganamos, ahí sí, de los procesos anteriores en los últimos años, que es el rechazo tácito al transfugismo y ahora penado como delito, creo que va a ser un aliciente para que los diputados decidan o no cambiarse de partido. Sin embarro, tendrá que negociar, ¿verdad? Y ahí, ¿con quién negocia? ¿Verdad? Y no va a haber ningún diputado, esa es como la parte triste de la historia, y ya cuando entramos a la política real y la política... ¿Se va a querer negociar con uno o con varios? O con varios, ¿verdad? Y si esos varios, si son varios, que son digamos, los partidos o las bancadas bisagras de las que hablaba Ricardo, pues ahí también son peras con manzanas, hay de todo un poquito, ¿verdad? Y ahí hay que pues también tener muchísima conciencia de la dificultad que los diputados a los cuales mucha ciudadanía votó con muchísima confianza van a tener que negociar. Vamos a ver cómo va a ser esa negociación. Bueno, se nos acaba el tiempo de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Gabriela, Ricardo. A usted muchas gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.